Si eres de esos estudiantes cuyos resúmenes terminan siendo más largos que el texto original, copias frases sin pensar mucho en ellas o piensas que tus resúmenes son completamente inútiles y es una pérdida de tiempo, seguramente se deba a que no los estás haciendo bien, así que llegó el momento de ponerle solución a eso. En este vídeo te enseñaré cuáles son las ventajas de hacer resúmenes y los beneficios que tiene para ti, y te explicaré paso a paso, incluyendo consejos y trucos, cómo hacer un buen resumen. ¡Empezamos! Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Para comenzar, es esencial comprender qué es un resumen. Un resumen es una versión abreviada y condensada de un texto, discurso o cualquier otro tipo de contenido. Su objetivo principal es capturar las ideas clave y la información relevante de manera concisa. Los resúmenes tienen múltiples beneficios para el aprendizaje y la retención de información. Ahora te voy a dar algunas razones por las que son importantes. Síntesis de información. Los resúmenes te permiten condensar información compleja de una forma más manejable. Al resumir debes identificar los puntos clave y dejar de lado los detalles menos relevantes, y esto te ayuda a mejorar tu habilidad para detectar la información relevante y desechar la paja, y a la postre te ayuda a comprender mejor el tema. Mejora la retención. El acto de resumir te obliga a procesar y reflexionar sobre el contenido, lo que refuerza tu comprensión y mejora la retención a largo plazo. Repasos rápidos y efectivos. Los resúmenes proporcionan una forma eficiente de repasar el material de estudio. En lugar de tener que revisar páginas de notas extensas o el material de estudio original al completo, puedes repasar un resumen conciso para recordar los conceptos clave. Eso te ayudará a ganar tiempo. Ayuda en la organización. Crear resúmenes te ayuda a organizar tus pensamientos y notas. Puedes estructurar la información de manera lógica y jerárquica, lo que te facilita el acceso y la referencia futura. Facilita la comunicación. Si necesitas compartir información con otros, los resúmenes son una forma efectiva de comunicar conceptos importantes de manera clara y concisa. ¿Cómo hacer un resumen? A continuación te guiaré a través de un proceso paso a paso para crear resúmenes efectivos, fáciles de entender y bien organizados. Primero, lee el texto y compréndelo. Antes de comenzar a resumir, es fundamental leer atentamente el texto para tener una comprensión sólida del mismo. Toma notas de las ideas clave y datos importantes. Si no entiendes un concepto, busca aclaraciones o ejemplos adicionales. La comprensión previa del material es esencial para resumir de manera efectiva. También es posible que te encomienden hacer un resumen, pero no de un texto, sino de un vídeo, una presentación o de una clase. La dinámica es la misma. El primer paso es consumir el contenido objeto de resumen prestando atención plena. En estos casos en los que no cuentas con el respaldo de un texto, ve tomando notas conforme escuchas. Te puede servir del sistema de notas Cornell, que además te será de gran ayuda después para hacer el resumen. En este vídeo te enseño a usarlo. Identifica y anota los puntos clave. En realidad esta tarea va implícita en el primer paso, pero decidí dedicarle un espacio aparte. Identificar los puntos clave implica reconocer los conceptos más importantes, las ideas principales y los detalles relevantes, y eso no puedes hacerlo con una lectura ligera. Es imprescindible que prestes atención plena a la lectura. Aquí tienes algunas pautas para identificar los puntos clave. Presta atención a las declaraciones que se repiten o que el instructor enfatiza. Busca palabras clave, frases o encabezados que resuman el contenido de una sección. Identifica ejemplos, casos de estudio o evidencia que respalde las ideas centrales. Pregúntate cuál es el objetivo del texto. Estos elementos te ayudarán a encontrar los datos clave e ideas principales de un texto. Ve anotándolos en una lista para no dejarte nada atrás cuando vayas a hacer el resumen y para poder organizarlos. Otra forma de proceder es haciendo una primera lectura atenta de comprensión y empezar a anotar las ideas y datos clave después en una segunda lectura. Organiza la información. Una vez que hayas identificado los puntos clave, organiza la información de manera lógica. La estructura de tu resumen dependerá del tipo de contenido que estés resumiendo. Algunas estrategias de organización comunes son las siguientes. Secuencia cronológica. Utiliza esta estructura si el material se presenta en orden de eventos o en una línea de tiempo, tal como un cuento, un suceso o una historia. Categorización. Agrupa la información en categorías o temas relacionados. Esto es útil cuando tienes información diversa que se puede organizar en grupos lógicos. Jerarquía.
Utiliza un enfoque jerárquico para organizar la información de manera que los conceptos principales estén en la parte superior, seguidos de subconceptos y detalles, partiendo desde un ámbito general a los aspectos más particulares. Comparación y contraste. Si el material implica comparar o enfrentar ideas, utiliza una estructura de comparación-contraste para resaltar las similitudes y diferencias. Los ejemplos pueden ser muy ilustrativos. Como consejo adicional a este paso, puedes valerte de algunas herramientas para organizar mejor la información de tus resúmenes. Puedes hacer esquemas y mapas mentales. Hacerlos te ayudará a organizar la información de forma visual y a ver con más claridad las relaciones existentes entre ideas y conceptos. Estructura y forma. Una vez sabes cómo vas a organizar tu resumen, es momento de darle una estructura. En este paso se trata de dibujar el esqueleto de tu texto y puede servirte de varias herramientas para ello. Introducción, cuerpo y desenlace. Servirte de una estructura clásica con presentación, cuerpo y desenlace es una forma perfecta de organizar tu resumen cuando se trata de un texto contado en orden cronológico. Divide el texto en párrafos. Salvo si se trata de un resumen muy breve que puedas hacer en un par de líneas, es mejor que dividas tu resumen en párrafos en lugar de escribir un bloque de texto único y enorme. Hay varias razones que sustentan esto y todas ellas harán que tus profesores valoren mejor tu resumen. Primeramente, el punto y aparte que separa cada párrafo permite un descanso al lector, ya sea para ti cuando estudias, ya sea para tu profesor cuando lo corrige, de manera que el texto se vuelve menos denso y más fácil de avanzar en él. Por otro lado, aporta mayor sensación de orden, parece estar mejor organizado, cosa que también facilita seguirlo y además todo maestro valora que sus alumnos sean capaces de organizar bien la información. Mi recomendación es que abordes una sola idea por párrafo, no más. Uso de títulos y subtítulos. Para que tu resumen luzca todavía mejor organizado y sea todavía más fácil de seguir y de comprender la estructura del mismo, utiliza títulos y encabezados al inicio de cada sección. Coherencia y conexión. Asegúrate de que tus ideas estén conectadas de manera lógica y coherente. Establece un hilo conductor y síguelo para ir incorporando datos e ideas de forma que encajen bien y tengan sentido en el conjunto del resumen. Esto dará un aspecto de solidez a tu texto, puesto que se trata de un resumen y como tal debes mantener la esencia del texto original. Esta tarea es tan fácil como detectar el hilo conductor, la idea principal alrededor de la que gira todo el texto y utilizarla tú también del mismo modo. Resumir de manera concisa. El corazón de un buen resumen es la capacidad de destilar la información en una forma más concisa. Para eso, elimina detalles innecesarios y palabras que no aportan nada. Aquí tienes algunas estrategias para resumir de forma efectiva. Mantén la brevedad. Sé conciso, ve directo al grano. Un buen resumen es una versión más corta y directa del material original, así que utiliza oraciones cortas con la menor cantidad de palabras posible. Si puedes transmitir un dato en 5 palabras, mejor que en 10. Elimina redundancias. Los autores a menudo insisten en sus ideas principales y en un texto vuelven sobre ellas con cierta frecuencia, normalmente con la intención de que esa idea se quede grabada en el lector. Por eso, identifica y elimina cualquier redundancia en el texto original. Tú no tienes que convencer a nadie, di las cosas una sola vez. Elimina la información innecesaria. Al hacer un resumen, no te distraigas con detalles menores. Centra tu atención en las ideas principales, comunícalas y desecha todo lo demás. Utiliza listas y viñetas. Las listas y viñetas son herramientas efectivas para simplificar la información. Además de organizar los puntos clave de manera ordenada, también te permiten ahorrar muchas palabras y mucho espacio. Hacen el texto menos denso, más fácil de seguir, más rápido de leer y más fácil de recordar. Con lo mencionado ya puedes hacer resúmenes bien estructurados con facilidad, pero quiero darte algunos consejos que te servirán para hacer buenos resúmenes. Evita la interpretación excesiva. No añadas tus propias opiniones o interpretaciones personales a menos que se te pida específicamente. Un resumen debe ser objetivo y reflejar el contenido original de manera precisa. Utiliza tus propias palabras. Evita copiar el material original. En su lugar, reescribe las ideas con tus propias palabras. Eso te obliga a comprender bien el texto y te ayuda a retener la información. Abreviaturas y símbolos. Si estás haciendo un resumen para ti, para usarlo al estudiar, puedes utilizar abreviaturas y símbolos para avanzar más rápido y ocupar menos espacio. Lo importante es que entiendas a qué te refieres con cada abreviatura y con cada símbolo. En cambio, si haces un resumen para entregar, es mejor que no hagas esto, porque el receptor podría no comprender a qué te refieres. Revisa y mejora. Una vez que hayas completado tu resumen, revísalo cuidadosamente y compáralo con el texto original. La revisión y la edición son pasos esenciales para crear buenos resúmenes. Puedes seguir estos pasos para revisar y mejorar la calidad de tu resumen. Verifica la precisión.
Asegúrate de que tu resumen refleje con precisión el contenido original. Es importante que no cambies el significado del material. Elimina más información si hace falta. Es posible que al revisar tu resumen te encuentres con que todavía puedes pulirlo más y todavía hay información irrelevante de la que puedes prescindir, o que incurriste en alguna repetición innecesaria. Si es así, elimina la información innecesaria y redundante. Verifica que está completo. Si al repasarlo y compararlo con el original notas que falta información importante en tu resumen, agrégala. Verifica la coherencia. Asegúrate de que las ideas fluyan de manera coherente y que tu resumen tenga una estructura lógica. Si ves que no tiene mucho sentido o que se te hace difícil seguirlo, debes reestructurarlo o al menos modificar alguna parte. Ya sea para estudiar, compartir o para entregar, una vez ya tienes tu resumen completo y revisado, ya solo te queda usarlo para la finalidad para la que lo creaste. Si sigues los pasos y aplicas los consejos que aquí te he entregado, podrás hacer resúmenes buenos, bien organizados y sobre todo útiles, y además te resultará fácil hacerlos. Si este vídeo te ha resultado útil, dale a like para que yo lo sepa y compártelo con quien lo necesite. Hasta la próxima.